Vlad el Empalador, conocido como el origen de Drácula, evoca imágenes de terror y fascinación. Su historia, entretejida con leyendas, nos lleva a descubrir cómo este príncipe de Valaquia se convirtió en un icono del horror. Vlad III, heredero del trono de Valaquia, pertenecía a la casa de Draculesti, un linaje marcado por la valentía y la lucha constante por la independencia. Su reinado estuvo lleno de conflictos, delineando así su legado histórico. Desde joven, experimentó la nobleza y el cautiverio. Su infancia, dividida entre la corte y el cautiverio otomano, forjó en él un carácter implacable y una determinación férrea, moldeando el líder que sería. El ascenso al poder de Vlad no fue sencillo. Valaquia, un territorio codiciado, fue el escenario de su lucha incansable. Con astucia y determinación, Vlad reclamó su derecho al trono, prometiendo proteger a su gente a cualquier precio. El siglo XV, en Europa del Este, estaba marcado por conflictos y el avance otomano. En este contexto, Vlad el Empalador emergió como un defensor de la cristiandad, aunque sus métodos fueran discutidos y temidos profundamente. El método de ejecución preferido por Vlad, el empalamiento, se convirtió en un sello distintivo de su reinado de terror. Esta brutal técnica no solo servía como castigo, sino también como advertencia a sus enemigos, mostrando su poder y crueldad sin límites. Las campañas contra los otomanos destacan en la historia de Vlad III por su ferocidad. Valaquia, bajo su mando, se convirtió en un bastión contra la expansión otomana en Europa del Este, utilizando tácticas de guerra de guerrillas y ataques sorpresa para mermar al enemigo. La crueldad atribuida a Vlad ha generado debates entre historiadores sobre la veracidad de tales actos. Mientras algunos relatos pueden ser exageraciones o invenciones de sus enemigos, es innegable que su gobierno estuvo marcado por actos de extrema severidad. Vlad implementó estrategias de defensa innovadoras para proteger Valaquia. Desde la fortificación de ciudades y castillos hasta el uso del terreno a su favor, demostró ser un líder tanto astuto como implacable en la protección de su reino. Su relación con la Iglesia y la nobleza fue compleja. A pesar de alinearse con la Iglesia ortodoxa para consolidar su poder, Vlad no dudó en enfrentarse a la nobleza a la que veía corrupta y traidora, lo que finalmente sembraría las semillas de su caída. La caída de Vlad el Empalador marcó un giro dramático en su destino. Traicionado por aquellos en quienes confiaba, su exilio lo alejó del poder y de Valaquia, la tierra que defendió ferozmente durante su reinado. Esta traición subraya la volatilidad de las alianzas políticas de la época. A pesar de las adversidades, logró un breve retorno al poder, demostrando su inquebrantable determinación y astucia política. Este último reinado, aunque efímero, permitió a Vlad dejar una marca indeleble en la historia de Valaquia, consolidando su legado como un líder implacable. Su muerte sigue envuelta en misterio y especulación. Las circunstancias de su fallecimiento son objeto de diversas leyendas, lo que contribuye a la mitificación de su figura. Este halo de misterio alrededor de su muerte ha alimentado la fascinación por su vida. Su figura ha sido una fuente de inspiración en la literatura rumana y europea, convirtiéndolo en un personaje legendario cuya historia trasciende los límites de la realidad. Su vida y acciones han sido interpretadas de múltiples formas, reflejando la complejidad de su carácter. Bram Stoker, fascinado por las historias y la oscura reputación de Vlad, encontró en él la inspiración para su icónico personaje, Drácula. Esta conexión entre Vlad el Empalador y el conde Drácula ha inmortalizado a Vlad en la cultura popular, fusionando historia y ficción en un legado perdurable. La conexión entre Vlad el Empalador y el conde Drácula se cimenta en la fascinación de Bram Stoker por las leyendas de Europa del Este. Stoker tomó la sanguinaria reputación de Vlad como punto de partida para crear a su icónico vampiro, mezclando la historia con el mito para dar vida a una de las figuras más temibles de la literatura gótica. Su transformación en un icono del terror no fue inmediata.
Con el paso de los siglos, los relatos de sus crueles métodos de ejecución y su implacable defensa de Valaquia contra los otomanos se entrelazaron con ficciones góticas, dando lugar a una imagen distorsionada que poco a poco se fue asociando más al vampirismo que a su figura histórica. El turismo de Drácula en Rumanía capitaliza esta fascinación. Castillos y lugares históricos asociados con Vlad han sido envueltos en el manto del mito vampírico, atrayendo a miles de visitantes deseosos de explorar el origen de Drácula. Este fenómeno ha impulsado una mezcla única de historia y leyenda, haciendo difícil discernir dónde termina el personaje y comienza la persona real. Ha encontrado un lugar destacado en la cultura popular, no solo a través del cine y la literatura que explora su conexión con Drácula, sino también en representaciones que buscan desentrañar al hombre detrás del mito. Su figura se ha adaptado en diversas formas, desde el villano sanguinario hasta el héroe trágico que luchaba contra invasores. Su historiografía implica un desafío para los investigadores. Las fuentes primarias son escasas y a menudo están teñidas de prejuicios, tanto contemporáneos como modernos. La tarea de separar la realidad de la ficción se complica aún más por la vasta influencia de la leyenda de Drácula en la percepción pública de Vlad, haciendo que cada estudio revelador sea una pieza clave en el eterno rompecabezas de su verdadero legado. Sus descensos están rodeados de un halo de misterio y fascinación. Aunque la evidencia histórica es escasa, los mitos persisten, alimentando la imaginación popular sobre la posible existencia de una línea sanguínea que se extiende hasta nuestros días. Vlad y la identidad nacional rumana están intrínsecamente ligados. Su figura, entre la realidad y el mito, ha llegado a simbolizar la resistencia y la independencia de Rumanía. A través de los siglos se ha convertido en un emblema de orgullo nacional. Las controversias modernas reflejan el interés continuo en su vida y reinado. A pesar de los debates sobre su crueldad y métodos, su figura sigue capturando la imaginación del público, demostrando que su legado es tan inmortal como el mito de Drácula que inspiró. En su tierra natal, Rumanía, es visto a menudo como un héroe nacional que defendió a su pueblo contra invasores. Sin embargo, en otras partes, su figura es sinónimo de terror y brutalidad, reflejo de las historias de empalamientos y crueles castigos. Esto demuestra cómo la percepción de un personaje histórico puede cambiar drásticamente según el contexto cultural y geográfico. Exposiciones y museos en Rumanía se dedican a preservar y compartir la compleja historia de Vlad el Empalador. Estos espacios ofrecen una mirada detallada a su vida, proporcionando contexto histórico que va más allá de las leyendas de Drácula. Al visitarlos, los turistas y locales pueden entender mejor la figura de Vlad, apreciando su importancia en la historia rumana. Su influencia en el género del horror y el vampirismo es indiscutible. Su legado, transformado y amplificado por la obra Drácula de Bram Stoker, ha inspirado innumerables adaptaciones en cine, literatura y otras formas de arte. Vlad el Empalador se ha convertido en un arquetipo del terror gótico, manteniendo su presencia en la cultura popular a nivel global. Reflexionar sobre Vlad el Empalador versus Drácula lleva a una interesante disyuntiva entre el personaje histórico y el mito literario. Si bien comparten un nombre, sus historias son profundamente diferentes. Vlad fue un príncipe guerrero, mientras que Drácula es un personaje de ficción. Esta distinción es vital para entender cómo la historia se entrelaza con la leyenda, creando un personaje icónico que trasciende el tiempo. Su inmortalidad en la historia y el mito es un testimonio de su impactante vida y las obras que inspiró. Más allá de la figura histórica, vive en el imaginario colectivo como Drácula, un personaje que desafía las barreras del tiempo y la cultura, manteniéndose relevante en la sociedad moderna. Su legado, entre la admiración y el horror, continúa fascinando al mundo, asegurando que Vlad nunca será olvidado.